¿Quieres comprarte un iPhone súper económico? Pues quédate en este video porque hoy te traigo la mejor opción que vas a poder encontrar actualmente en el mercado y sobre todo de un dispositivo que casi nadie está hablando pero con buenas características a un precio bastante bajo. Así que si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas, que te dejes un buen like y comencemos con el video. ¿Y de cuál dispositivo te estoy hablando? Pues nada más y nada menos que del iPhone XS Max. Sí, lo estás escuchando bien, un iPhone que actualmente del que casi nadie está hablando y muchos no le toman la importancia, pero si nosotros catalogamos este XS Max como un dispositivo súper económico y sobre todo con buenas características que te puede rendir bien actualmente, pues es una opción bastante buena. Y es que este dispositivo tiene características bastante superiores a los que fue presentado en su año, que fue en septiembre del 2018, donde fue presentado el XS Max junto con la versión del XS y el XR. Pero obviamente si te voy a recomendar un dispositivo con un superprecio bajísimo pero con buenas características, pues la versión del XS Max es la mejor. Y es que si hablamos de pantalla de este dispositivo, tiene una pantalla con un tamaño de 6.5 pulgadas con una resolución de 1242 por 2648 píxeles, una pantalla bastante buena para su época y sobre todo una pantalla que vas a disfrutar bastante si eres mucho de contenido multimedia, tales como ver videos, series o películas. Todo esto tiene bastante calidad esta pantalla, ya que contamos con un panel OLED, sobre todo que es bastante superior. Si tú pensabas tal vez comprarte el iPhone XR, pues es bastante superior este panel. Obviamente también te da mucha versatilidad este tamaño de pantalla, ya que obviamente tendrás mejores colores bastante vívidos y muy presentes, y sobre todo la posibilidad de jugar con un tamaño pues bastante aceptable. Obviamente en cuanto a potencia que vamos a encontrar en este dispositivo, algo que debemos de tomar en cuenta es que fue lanzado con el Apple A12 Bionic, que es bastante potente y sí, en su tiempo también fue bastante potente y podía con cualquier aplicación que tú le ponías, y actualmente también lo sigue siendo, obviamente pues con un poco de sus limitantes, pero sigue siendo un dispositivo bastante adecuado. Y en cuanto a memoria RAM, pues tendremos 4 GB de memoria RAM, que tal vez este es el estándar que encontramos actualmente en las gamas medias de Android, pero está bastante bien optimizado en cuanto a las últimas actualizaciones de iOS, por lo tanto no vas a tener que sufrir por lags o cierres inesperados en aplicaciones o que sientas que sea bastante lento. La capa de personalización de iOS es bastante fluido, así que es algo que a mí me gusta. En cuanto al almacenamiento de este dispositivo, pues encontraremos versiones de 64, 256 y 512 GB. Recomendable bastante la versión de 256 GB para que no batalles con el almacenamiento que vas a encontrar en este dispositivo. Y otro de los puntos fuertes que vas a encontrar, sobre todo destaca por el rango de precio que vamos a encontrarlo actualmente, es la cámara, ya que encontramos una cámara trasera dual, la principal de 12.2 megapíxeles y la segunda de 12 megapíxeles, obteniendo resultados bastante adecuados en cuanto a fotografía con buena iluminación y sobre todo video en 4K a 60 cuadros por segundo, que por el rango de precio la gama media de Android pues muchísimas veces no llega ni al 4K a 60 cuadros por segundo, así que tendrás un buen dispositivo con una buena calidad de video. Eso sí, debes de tener en cuenta que este dispositivo no cuenta con modo noche, por lo tanto tendrás no muy buenos resultados en cuanto a esta característica, pero en buenas condiciones de luz es una cámara bastante buena, muy bien equilibrada y sobre todo a un buen rango de precio, que obviamente todo tiene sus limitantes, pero es un buen dispositivo y sobre todo de las mejores opciones para adquirir un iPhone, de los más económicos y sobre todo funcionales que puedes adquirir. Y obviamente algo que debes de tener en cuenta es que sí, obviamente a este XS Max les quedan algunas actualizaciones importantes, por lo menos tendrás un dispositivo que se siga actualizando entre 1 hasta 2 o inclusive hasta 3 años más. Todo depende de las actualizaciones que decida darle por parte de Apple, pero obviamente todo tiene sus ventajas y desventajas en este dispositivo, así que vámonos directamente con las desventajas de adquirir un dispositivo como estos en 2023, y obviamente son bastantes pocas las que vamos a encontrar en este equipo, por eso te lo estoy trayendo al canal, porque obviamente es un dispositivo súper económico y calidad-precio, ya que obviamente por lo que estás pagando te estás llevando pues mucho más cosas buenas que negativas que vas a poder encontrar. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, y es que es un dispositivo bastante grande que obviamente no lo vas a poder manejar con una sola mano, y además es algo pesado, ya que pesa un poco más de 200 gramos, por lo tanto va a ser un poco cansado manejarlo con una sola mano, pero obviamente es algo que debes de considerar, ya que es un dispositivo pues bastante grande a lo que estamos acostumbrados normalmente. Y otro de los puntos y el último que yo encuentro en este dispositivo, pues sin
sin duda es la batería, ya que al ser un equipo de hace 5 años pues obviamente que la condición se va desgastando como toda batería en un iPhone, así que es algo que debes de considerar bastante. Obviamente la autonomía que vas a encontrar en este XS Max pues no va a ser la mejor del mercado, pero obviamente puedes ir mejorando. Como recomendación, si piensas adquirir este dispositivo, pues yo te recomiendo que la condición de vida de batería sea superior al 85% o inclusive hasta el 90%. Obviamente esto para asegurarte que te llevas una muy buena experiencia en cuanto a autonomía, ya que si la encuentras por debajo del 80% pues tendrás que gastar bastante plata en cambiarle la batería a este dispositivo. Pero obviamente también tiene súper ventajas este dispositivo, que como es resistencia al agua, ya que cuenta con certificación IP68, sumergible, pero obviamente es algo que yo no recomiendo, ya que en estos dispositivos pues puede ser que en alguna ocasión si lo compras de segunda mano pues puede ser que haya sido reparado, abierto y haya perdido esta certificación. Obviamente también como puntos fuertes tendremos a las cámaras, que obviamente son bastante superiores en cuanto a fotografía y video que por el mismo rango de precio en gamas medias de Android pues podemos encontrar. Además tendremos carga inalámbrica, buenas cámaras, resistente al agua y sobre todo tiene una buena densidad de píxeles, que es de 458 ppi, y sobre todo una pantalla bastante buena, súper grande con buena resolución, que obviamente encontraremos por el rango de los $300. Así que este es el XS Max, un dispositivo súper económico que lo puedes adquirir. Así que espero que te haya gustado mucho este video. Ya sabes que si es así me puedes regalar un buen like, suscribirte al canal, comentar algo en la parte de aquí abajo y nos estamos viendo hasta un próximo video.